feminismo y la destrucción de la mujer. Los dejo en sus palabras. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por venir. Es un honor muy grande estar en San Juan. Y bien, para introducir un poquito vamos a hablar de quién es Sarah Winter. Entonces, bien. Perfecto. Entonces, a ver, me llamo Sara, tengo 26 años, soy de Brasil, tengo este acento un poquito raro, ¿está bien? Y bien, yo soy de una ciudadcita muy chiquita, soy de una familia muy desestructurada, mi hermano de medio siempre estaba metido con drogas, con las facciones criminales en Brasil. Cuando desde 6 años me echó de mi casa, yo pasé a vivir en la prostitución, en las calles, sufrí una violación y conocí el movimiento feminista con 19 años, que con su discurso romántico, maravilloso de empoderamiento, me conquistó así como tiene conquistado a muchas chicas alrededor del mundo, principalmente en Latinoamérica y en Argentina. Entonces, bien, vamos a hablar un poquito de qué es el movimiento feminista y al final cuento un poquito de cómo está mi historia ahora. Bien, a ver, ¿qué es el movimiento feminista? Podemos ver en el Google, si procuramos en el Google, podemos encontrar definiciones tremendas, muy buenas, muy dulces de feminismo, que puedo leer ahora para ustedes. Podemos encontrar en el Google diciendo que feminismo es un movimiento social que exige la igualdad de derechos de las mujeres frente a los hombres. Está bien, parece bueno. Podemos encontrar también que el feminismo concede al género femenino capacidades antes reservadas solo a los hombres. Está bien también, muy bonito. Incluso en Wikipedia podemos ver el concepto de feminismo en la Wikipedia de Argentina, que es un principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Está muy bonito el concepto de feminismo que podemos encontrar en el Google, pero de verdad, ¿será que es mismo el movimiento feminista, el feminismo? ¿Se trata de eso de verdad? Bien, a ver, ¿cómo yo personalmente hago mi primera definición de feminismo? Yo hago así: un movimiento político, social y académico que busca no la igualdad de género, pero la destrucción de los padrones de género. Y podemos ver eso cuando hablamos un poquito de la historia del feminismo. Pero te cuento una cosa también. Yo, que vivía dentro del movimiento feminista, puedo contarte un secreto que ellas se quedan muy aburridas cuando alguien habla sobre eso. La verdad es que el movimiento feminista es tan inconsistente que dentro de su propia doctrina las feministas pelean muchísimo una con las otras, porque es tan inconsistente que no soporta cuestionamientos. Entonces, cuando las propias feministas se cuestionan y no hay una solución en su doctrina para solucionar los problemas de cuestionamiento, ¿qué hacen? Crían otros tipos de feminismo, generando así muchos tipos diversos de feminismo, como tenemos acá. A ver, tenemos el feminismo liberal, el feminismo interseccional, el feminismo radical, el feminismo de género y muchos otros más. A ver, la posición. El feminismo negro, el feminismo operario, el feminismo comunista y el feminismo islámico. Está bien, si las musulmanas se quieren ser feministas, está bien, ¿quién soy yo para decir que no va a lograr un poquito en su país o su nación? Yo no voy a decir nada porque van a llamarme de islamofóbica o de misógina, no lo sé, de fascista o antiderechos. A ver, vamos a hablar un poco sobre la historia del feminismo. Y alguien me preguntó si yo necesitaba de mi carpeta. Yo dije que no, estoy segura, pero la verdad que necesito. Si alguien puede traerme, por favor, le agradezco. Vamos a hablar un poquito. A mí me gustaría poner algunos
slides más en el PowerPoint, pero no sé si saben, pero, uy, mamá, no se va con tu hijo, por favor, te queda, no te preocupes, está haciendo ruido. A mí me encantan los ruidos de bebitos. Quédate tranquila, no me molesta. No, una conferencia pro vida sin ruido de bebito no es una conferencia pro vida de verdad. Bien, no, tranquila, deja que llore, que haga ruido. A mí me encanta, no te preocupes, hay a ser la estrella de la noche, hay a brillar muchísimo. Vamos a hablar un poquito, gracias mi amor, vamos a hablar un poquito sobre el feminismo, cómo se construyó. Bien, a mí me gustaría mucho hacer algunos otros slides para ustedes entender, comprender mejor, pero como la tecnología me odia en general y sabes que la cosa que más le encanta al diablo es meterse en las presentaciones de PowerPoint de los conferencistas pro vida. Entonces, bien, voy a leer, espero que todos entiendan. Y a ver si puedo usar este otro micrófono porque este está un poco, como estoy un poco dura. ¿Sí? No. ¿Sí? Sí. Perfecto. Chao. Vamos a hablar de la primera vez que se escucha sobre el feminismo en toda la historia del mundo. Puede ser 1950, 1900, no. La verdad es que la primera feminista del mundo se llama Christine de Pizan, una francesa del 1405, que escribió un libro que se llama La ciudad de las mujeres. La primera feminista del mundo, Christine de Pizan, tenía como objetivo hacer una sátira del libro La ciudad de Dios, escrito por San Agustín. Entonces, fíjate que la primera feminista de la historia surgió con la habilidad, podemos decir, con el objetivo final de ya satirizar la Iglesia Católica. Es un marco en el feminismo y no es una coincidencia, visto que la base del feminismo siempre será la destrucción de Dios. Entonces, la segunda persona, la primera en 1400, Christine de Pizan, a través de la literatura. Después, la segunda persona en la historia del mundo, y la primera que escribió un libro político, de ciencia política, sobre el movimiento feminista, fue un hombre, claro. Paulin de Labarre, otro francés, en 1673, escribe un libro llamado La igualdad de los sexos y se popularizó, mira, en 1673. En su libro dice ya que la mente humana no tiene sexo. Es la primera frase en la historia de la humanidad que más tarde daría origen a lo que llamamos hoy de ideología de género. Paulin de Labarre, la primera persona en el mundo a escribir políticamente sobre el feminismo, lembrando que es un hombre, no una mujer, mismo que las mujeres tuviesen acceso plenamente a plumas y a papel, escribía que la única razón, la única manera de se dar igualdad, de se conceder igualdad a las mujeres era a través de una educación pública, mixta y compulsoria. Significa que obligar a las mujeres y los hombres a ir a la escuela, una escuela en tiempo integral, una escuela mixta para dar la oportunidad de hombres y mujeres, chicos y chicas convivir juntos, y pública también, ofrecida y pagada a través de los impuestos de la población, gerida por el Estado. Hay un tipo de problema. Primero, que en la afirmación de Paulin de Labarre, que la mente no tiene sexo,
es mentira, porque hay muchísimas pesquisas académicas y científicas que prueban que la mente humana de la mujer y del hombre son totalmente diferentes. La psique de la mujer, toda la psicología, el cerebro humano, completamente diferente. El segundo problema es que Polón de la Baja atribuye la idea de solucionar los problemas de género, de sexo, a una educación pública y mixta, como si la biología humana se solucionase a través de la convivencia entre los dos sexos y de una educación mixta. La problemática alrededor de eso es que sabemos que los valores humanos no se aprenden en la escuela, se aprende con la familia. Entonces, si hay una educación integral, significa que se quita de la familia a los hijos, se terceriza su educación a través del Estado. Los hijos no pertenecen más a la familia, son propiedades del Estado. Entonces, ahí se empieza ya cómo se destruye la familia. Bien, todos sabemos que las mujeres, después que se quitó la moral cristiana, porque mira, la única cosa que emancipó a la mujer de cualquier opresión fue la moral cristiana. Pero durante la Revolución Francesa, cuando la moral burguesa, después de se guillotinar todo clero, todas las personas de la nobleza, entonces la moral burguesa quitaba a Dios del centro de las virtudes humanas y ponía solo una moral sin Dios, en una cosa suprema que explica todos los dogmas. Entonces así nació la cobertura, que podemos entender como cobertura todo tipo de violación a los derechos humanos de la mujer. Entonces, sin la moral cristiana, la mujer era un subhumano. Entonces, de verdad, la mujer sufría todo tipo de exploración y de violación de sus derechos. Por ejemplo, en 1700, 1800, la mujer, cuando se casaba con un hombre, perdía todos sus derechos políticos, no había, pero sus derechos judiciarios, ¿se dice? De juicio, jurídico. Perfecto, yo no sé por qué no piensen en jurídico, porque es la misma palabra en portugués. A veces pensamos en intentar algo más elaborado, pero fallamos miserablemente, ¿está bien? Entonces perdía sus derechos jurídicos, entonces el hombre se cambiaba en un tutor de la mujer. La mujer se trabajaba principalmente en la revolución industrial, donde la mujer trabajaba muchísimo, no recibía salario, el salario iba para la cuenta de su marido, no podía se divorciar, mismo se estaba bajo de una violencia tremenda, se eligiese salir del matrimonio, los hijos se quedaban con el padre, no tenía derecho a la heranza de los padres, tampoco a tener una propiedad privada, tampoco a abrir su propio negocio, no tenía ni un tipo de derecho. Claro que a muchas mujeres eso no las agradaba, pero hasta este momento no hay en la historia la palabra feminismo. De hecho, la mujer sufría muchísimo. Pero una cosa importante es que los hombres tampoco tenían derechos. Los únicos hombres que tenían derecho eran los hombres ricos, los hombres burgueses, porque los inmigrantes, los indígenas, los negros, las personas de otra etnia, los hombres pobres tampoco tenían derecho algún. Entonces, cuando se hizo la Declaración Universal del Derecho de los Hombres, de los Ciudadanos, se empezó en la historia de la humanidad un poquito a hablar sobre derechos humanos de los ciudadanos. Y los hombres estaban conquistando sus derechos, y claro, algunas mujeres querían también esos derechos, como por ejemplo Olympe de Gouges en 1792 escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. No estaba contenta, no se sentía representada con la Declaración Universal de los Hombres y Ciudadanos, entonces quería hacer la Declaración de las Mujeres y Ciudadanas. Está bien. Olympe de Gouges escribió
y era una revolucionaria francesa que tendría sido partícipe en la cuestión de sacar la nobleza de la Francia. Incluso se agradó muchísimo cuando guillotinaron a María Antonieta. Entonces, una de las feministas de la historia estaba muy contenta cuando otra mujer fue asesinada, porque esta mujer no pertenecía a la izquierda, no pertenecía a los revolucionarios jacobinos que fueron la origen de la izquierda en la historia de la humanidad. Pero no contaba ella que también por confrontar otros filósofos de su época también sería dedicada después a la guillotina. No en tanto, escribió en su bibliografía, podría tener escrito Olympe de Gouges sobre las mujeres sobre que ellas no tenían derecho de divorcio, no tenían derecho a una cuenta bancaria, a estudiar, a ser protegida de violencia, pero la única cosa que esta feminista de Francia hizo durante toda su vida fue dedicarse a escribir sobre el divorcio y las relaciones libres entre personas también, la unión libre. Al mismo tiempo, la considerada primera feminista más importante de la historia, la primera, llamada Mary Wollstonecraft, en 1790 escribe La reivindicación de los derechos de la mujer. Es muy interesante la historia de ella porque es considerada por las feministas la primera feminista, que ignoran todas las otras de la historia. Pero Mary Wollstonecraft escribía hizo en 1790, criticando el mito de la creación, el mito del creacionismo. Zombaba, como satirizaba a Dios todo el tiempo. Entonces muchas veces vimos cuántas chicas que son cristianas todo el tiempo dicen yo soy feminista y también soy cristiana. ¡Ay, qué tragedia! Ya digo que tragedia porque ellas están tan deslumbradas con ese discurso maravilloso del feminismo que vimos en los conceptos de Google, que nos quitan 5 minutos de su tiempo para entender que la mayor feminista de toda historia ha escrito en 1790, criticando en sus bibliografías la creación de Dios. Entre tanto, Mary Wollstonecraft tenía otro tipo de valor, valoraba la modestia y valoraba la castidad. Estaba en un tipo de limbo que no decidía si quería ser cristiana o si quería ser una feminista revolucionaria. Podemos ver que este conflicto en la vida de la mayor feminista de todos los tiempos, bien, era un poco difícil, visto que la vida de Mary Wollstonecraft no puede ser visto como un ejemplo para las feministas seguir, porque su primer amor, por ejemplo, Engi Fuseli, ya era casado, pero se enamoró de él y intentó hacer un acuerdo con su esposa de que podrían dividir el mismo hombre. Claro que su esposa se escandalizó y la mandó, bien, no sé para qué lugar, pero creo que no fue un lugar muy bonito. El segundo amor de Mary Wollstonecraft, bien, ella escribía, por ejemplo, que los hombres tenían que tener virtudes, pero se enamoró de un hombre llamado Gilbert England, y se casó con él en 1794, pero era un hombre que era el opuesto de todo que ella escribía. Desafortunadamente la dejó por 2 veces, la mayor feminista de la historia. Claro, ellos no van a contar eso. La mayor feminista de la historia, la fundadora oficial del movimiento feminista, intentó suicidio 2 veces porque un hombre la rechazó, pero nunca ellas van a contar eso. Por fin se enamoró de otro hombre que la amó muchísimo y bien, durante su trabajo de parto se murió, pero antes había tenido una otra hija con uno de sus amantes. Esta hija no soportaba la vida de su madre, también se suicidó. Y su hija, que sobrevivió, se quedó muy famosa porque fue la responsable por escribir la obra teatral y el libro de Frankenstein,
que decía sobre la criatura matar su criador, haciendo una analogía sobre el hecho de posiblemente su nacimiento ter matado a su mamá. Entonces, es una historia terrible que muestra cómo la aplicación del feminismo en su vida personal es muy diferente de escribir un libro. Entonces vamos al derecho al voto, porque que se sabe del feminismo, que las feministas se meten en la calle a decir, si no pues el movimiento feminista, usted no podría votar, estudiar, trabajar. Entonces vemos, por ejemplo, que la primera feminista a hablar sobre el sufragio, Susan Anthony, en 1848 en Estados Unidos, se inspiró en un libro de un hombre que era John Stuart Mill, que escribió La sujeción de las mujeres. Entonces, todo el trabajo feminista consiste siempre en una inspiración masculina, como si siempre estuviesen buscando por un tipo de aprobación de los hombres, como un tipo de problema psicológico o afectivo. Susan Anthony en 1848 organizó la Convención de los Derechos de las Mujeres en Seneca Falls, en Estados Unidos. En esta convención había más o menos 200 personas para hablar de los derechos de la mujer. Y otra cosa que no le gusta a la feminista decir es que ni una persona quería ceder o alquilar un lugar para hacer este evento, porque nadie quería se meter con el sufragio femenino, con el voto de las mujeres. Las únicas personas que cedieron un espacio para que este evento fuese realizado fue una iglesia, una capilla metodista. Entonces, si hoy las mujeres pueden votar es porque religiosos cristianos permitieron que se organizase dentro de su capilla reuniones para debatir y organizar la lucha por el sufragio, pero nunca van a te contar eso las feministas, claro que no. Y la cosa más interesante es que dentro de todas las cláusulas, 68 personas en Seneca Falls firmaron esta Declaración de Derechos de la Mujer, pero ni una de las 68 quería y ni una firmó la cláusula que decía que estaban en favor del sufragio. Qué raro, ¿eh? Es porque en 1848 la mayoría de las mujeres no querían votar, no las interesaba. Por eso ni una de las 68 mujeres firmó, porque se entendía que el sufragio, el derecho al voto, no es un privilegio, pero es una responsabilidad. Una responsabilidad más tiene que hacer algunas otras cosas. Por ejemplo, las mujeres, nosotras tenemos un privilegio en detrimento de los hombres. Tenemos el derecho de votar, pero no tenemos el derecho de servir a las Fuerzas Armadas, por ejemplo. En Argentina no es obligatorio, pero en la mayor parte del mundo servir el ejército o las Fuerzas Armadas es una obligación, es un derecho del ciudadano. Entonces la mujer quería votar, pero no quería se alistar en el ejército. No quiero morir en guerras, pero quiero tener el derecho de ejercer la democracia. Entonces podemos ver también que el Partido Republicano, que hoy es considerado el partido de derecha y históricamente era un partido conservador, el Partido Republicano fue el responsable por presentar en el Congreso el proyecto de ley que daba la posibilidad de voto para las mujeres, los cristianos, los de derecha. Nosotros de verdad es que libertamos a la mujer de la opresión, no la feminista, porque se me acuerda bien, el Partido Demócrata de los Estados Unidos siempre acusan a los cristianos, los derechistas, los conservadores de ser fascistas, de ser machistas, sexistas, misóginos, pero fue el Partido Cristiano y Conservador que dio la posibilidad de las mujeres votar, pero ellas nunca van a te contar esto. Van a te contar que muchas mujeres murieron para que hoy usted pueda votar. Mentira, no se murió ni una mujer.
mentira. Y bien, ¿quién esperó el derecho del voto? De nuevo, un hombre, John Stuart Mill. Y para terminar esta parte de falacias feministas, es importante acordar de Chesterton, un escritor del comienzo del siglo, del final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que cuestionaba mucho estas mujeres que querían votar, porque hay una teoría de Chesterton que hasta hoy es increíble, que es de la casa pública y de la casa privada. Chesterton nos decía que durante toda la historia de la humanidad había una pelea entre el hombre y la mujer. El hombre se identificaba con la casa pública. Por ejemplo, en Inglaterra hay los pubs, por eso casa pública de pubs. Entonces, el hombre le gusta salir, beber cerveza con sus amigos, jugar fútbol, hablar sobre política. Eso siempre, desde toda la historia de la humanidad. Y la mujer se quedaba en casa, hacía comida, limpiaba y cuidaba de la criación de los hijos. Siempre la mujer decía: voy a salir, no gaste el dinero de la familia bebiendo, vuelva para casa temprano. Siempre había una pelea. Y la cuestión es, esto hasta hoy se aplica con las mejores parejas. Te vaya al fútbol, el asado con su amigo, no gaste el dinero, por favor, vuelva temprano. Hasta hoy se aplica la teoría de Chesterton, pero que querían las feministas eran salir de la casa privada y fueron convencidas por los hombres que la casa pública era mucho mejor. Entonces, bien, la mujer ahora está en la casa pública, pero la cuestión que los dejo es, ¿quién está en la casa privada? Criando a los hijos. Nadie, porque tercerizamos la educación de los hijos para las escuelas. Entonces, los maestros ahora, el Estado es dueño de nuestros hijos. Bien, entonces acabamos con toda la falacia del sufragio, de los derechos de la mujer. Vamos al próximo, por favor. Bien, estas son imágenes, con excepción de la tercera. Yo hice esta presentación específicamente para la Argentina. Entonces, todas las mujeres, con excepción de la tercera imagen, son mujeres argentinas. Están muy malas de mujeres, ¿eh? Mira, acá está escrito, no sé si pueden ver, acá está escrito, todos tenemos un poco de puta. ¿Está bien? Acá está escrito puta y abortera. Acá el movimiento Femen, que yo hacía parte, está escrito, ¿hay muchos niños? Acá, está bien. Jódase tu moral, que está en inglés. Aquí es también en Buenos Aires, sin putas no hay feminismo, sí, esto estoy de acuerdo. No están filmando. Bien, no soy yo que estoy diciendo bien, son ellas que se autodenominó así. ¿Quién soy yo para decir que es el contrario? Bien, acá es una escena muy triste donde la feminista en Buenos Aires, este vídeo se viralizó, los hombres cristianos rezando el rosario, protegiendo la catedral, mientras tanto las feministas estaban haciendo todo tipo de violación a sus derechos humanos. Estaban escupiendo en su cara, haciendo grafiti en sus ropas, incluso sacando sus pechos afuera y obligando a ellos a pasar la mano. Cosas que si fuese al revés, serían los hombres acusados de violación. Pero como en Argentina los cristianos son considerados ciudadanos de segunda clase y las feministas son consideradas grandes luchadoras por los derechos humanos, entonces está bien. Y acá por último tenemos también, está escrito alguna cosa sobre puta, que es la única cosa que saben escribir. Y bien, ese es el origen
del movimiento feminista. El origen no es lo que se cambió, convirtió el movimiento feminista. Pero muchos van a me decir, ay Sara, por el amor de Dios, está exagerando. Estas son las feministas radicales. Vamos a combinar una cosa, arreglar una cosa de entre todos ustedes y yo. Nunca más en su vida van a repetir el término feminismo radical. ¿Por qué? Porque no existe feminismo radical. Todo feminismo es radical. Sarah Winter no fue una feminista radical. El radicalismo no tiene nada que ver con poner el pecho afuera. Todo feminismo es radical. Desde 1400 vimos que el feminismo quiere destruir a Dios. No hay feminismo radical. Bien, digo que no hay feminismo radical porque parte de una base, de una premisa de asesinar bebés. Las más peligrosas no son las que están con pechos afuera, con el torso desnudo, son las que están vestiendo trajes muy bonitos. Estas son las más peligrosas. Y bien, muchos van a decir, ay no, Sara, pero la feminista las antiguas no tiene nada que ver con este movimiento que es radical, no nos representa. Mira, ya estudiamos que el movimiento feminista roba, se apropia de la lucha de los otros por derechos civiles igualitarios y dice que es un logro de ellas. Mentira. Primera cosa, que son mentirosas. Tercero, que son ladras porque se roban los logros de otras personas. Ya vimos que si no fuese un hombre, John Stuart Mill, si no fuese el Partido Republicano, hoy la mujer no podría votar. Entonces, bien, no tiene nada que ver con feminismo, es una lucha de derechos civiles igualitarios. Y bien, las personas que dicen que, bien, en los otros tiempos el feminismo era una cosa buena, me gustaría leer un trecho del manifiesto Skun de Valerie Solanas, donde ella, una feminista de 1960, escribe que hoy es técnicamente posible reproducir la raza humana sin ayuda de los machos. Mantener el sexo masculino tiene siquiera el propósito dudoso de reproducción. El macho es un accidente biológico. El gene Y no es una otra cosa más que un gene X incompleto, o sea, posee una serie incompleta de cromosomas. Por otras palabras, el macho es una hembra incompleta, un aborto ambulante, abortado en su fase de gen. Ser macho es ser deficiente, un deficiente con la sensibilidad limitada. La masculinidad es una deficiencia orgánica, una enfermedad, y los machos son cojos emocionales. En 1970, pero no, las antiguas eran muy buenas, es que hoy el movimiento está desvirtuado. Entonces vamos a ver qué Marianne French, novelista y feminista americana, decía en 1929. Todos los hombres son violadores y es todo lo que ellos son. Ellos nos violan con sus ojos, sus leyes y sus códigos. Podemos ver Hodge Edwards en su libro Violación define sexo, en 1940, decir que sexo es la cruz en que las mujeres son crucificadas. Sexo solo puede ser adecuadamente definido como violación universal. Y podemos ver a Andrea Dworkin en su libro llamado Libertad, en la página 58 de 1950, diciendo, bajo el patriarcado, ni una mujer está segura para vivir su vida. Patriarcado, esta sociedad maligna compuesta de hombres que quieren esclavizar a la mujer, ¿tá? Bien, bajo el patriarcado, ni una mujer está segura para vivir su vida, o para amar, o para criar tus hijos. Bajo el patriarcado, toda mujer es una víctima. Bajo el patriarcado, todo hijo de una mujer es su traidor en potencia y también un inevitable violador o explorador de otra mujer. Pero está bien, si quieren decir que las feministas tradicionales antiguas eran buenas, está bien, pero yo no estoy de acuerdo. Entonces, primero, se destruye la teoría feminista, se destruye la idea del hombre con la misandría, la idea de que el hombre repulsa, odio, enojo a los hombres.
Entonces, primera cosa que el feminismo destruye, la idea de los hombres. Bien, puede destruir otra cosa más. ¿Qué? Vamos a ver qué dice Sheila Jeffries, una profesora universitaria, feminista, lesbiana y activista política. En 1960, cuando una mujer atinge el orgasmo con un hombre, ella está apenas colaborando con el sistema patriarcal, erotizando su propia opresión. Entonces vemos el concepto de lesbianidad política, porque para las feministas, si el hombre es un accidente biológico, si es un violador en potencia, ¿cuál es la salida? Relacionarse sexualmente y afectivamente con otra mujer, así no hay chances de ser violada, ya que todos los hombres son violadores en potencia. Entonces, bien, hablemos de lesbianidad política, que dice Catherine McKinnon en 1930, en la página 29 de su libro Estudio del extraño mundo de la mujer. En una sociedad patriarcal, toda relación sexual heterosexual es una violación, porque las mujeres como un grupo no son fuertes suficiente para consentir. Entonces, la mujer, para el feminismo, mira, por eso digo que es una teoría tan inconsistente, una doctrina tan inconsistente, que las propias feministas no pueden llegar a una sola conclusión. La mujer, para el feminismo, ¿es víctima o empoderada? Porque los dos no se puede ser. Entonces, ellas tienen que pensar en lo que quieren ser, víctimas o empoderadas, los dos imposible. Podemos ver de nuevo a Andrea Dworkin en la década de 50 diciendo que la relación sexual heterosexual es la pura formalizada expresión de desprecio por el cuerpo de la mujer. Entonces vemos Cheryl Clark en 1983 en su libro Lesbianismo, un hecho de resistencia, en la página 837, diciendo que heterosexualidad es una costumbre en que las instituciones supremacistas masculinas aseguran su propia perpetuación y que el lesbianismo es un medio ideológico, político y filosófico de la libertación de la mujer de toda tiranía heterosexual. Entonces nos impone el concepto de heterosexualidad compulsoria, como que la sociedad nos obliga a ser heterosexual porque nos presenta la homosexualidad y la heterosexualidad cuando niños para que podamos elegir lo que queremos ser. Entonces hay muchísimas contradicciones, pero una hora ellos dicen que todo se trata de una construcción social, otra el homosexual no puede dejar de ser porque ha nacido así. Entonces no hay consistencia en su argumentación. Seguimos entonces. Si el movimiento feminista ya destruyó la visión que tiene de los hombres, también ha instituido la lesbianidad política, o sea, ya destruyó la compañía masculina y también la heterosexualidad de la mujer. ¿Qué falta destruir ahora? La familia, claro. A ver, ¿qué dice Roxanne Dunbar en 1960 en su libro Female Liberation? ¿Cómo la unidad familiar será destruida? Bien, las mujeres pueden empezar a establecer una comunidad de trabajo una con las otras y que pueden lograr colectivamente. Las mujeres irán a sentir más libres para dejar sus maridos y serán económicamente independientes, sea a través del trabajo o de la ayuda del gobierno. O sea, vamos a empezar a hacer comunidades de trabajo solo para mujeres. Así ellas pueden estar libres de su marido. ¡Qué bueno! No necesitamos marido, solo de una comunidad de trabajo para la mujer que podemos nos sostener a través de nuestro trabajo, o el gobierno puede nos dar dinero también. Mira qué bueno. Me presenten una de esas, por favor. Si alguien la conoce, me presente. A mí me encantaría recibir dinero para no hacer nada. Bien, escribe en su libro Ellison Jagger
una maestra y feminista americana, en su libro Política feminista y la naturaleza humana, escribe que la familia nuclear, ellas llaman de familia nuclear, yo llamo de familia natural, hombres, mujeres, padre, madre y hijo. También entonces ella escribe que la familia nuclear es el pilar de la opresión de la mujer. Él aplica la dependencia de las mujeres por los hombres y impone la heterosexualidad y la estructura masculina. Escribe en 1969 Linda Gordon en su libro Funciones de la familia que la familia nuclear debe ser destruida y las personas deben encontrar mejores maneras de vivir juntas. Cualquier que sea su significado, la disolución de la familia ahora es un proceso objetivamente revolucionario. Entonces, en la próxima vez que ustedes deciden a una feminista su objetivo es destruir la familia y ella decir, no, esto es mentira, recuerda de eso, recuerda de Linda Gordon en Funciones de la familia, porque las feministas no conocen su propio discurso, no tienen idea, son feministas porque en el Google está muy bonito, pero no tienen idea de qué es el feminismo. Por último, ¿qué falta destruir? Dios. Destruyendo a Dios. Ay, pero yo soy feminista y cristiana. Bien, podemos decir que eso puede tener un Dios, Jesús o el demonio. Los dos no se pueden servir. Entonces, bien, ¿qué dice Naomi Goldenberg? Una grande, porque también era muy gorda, muy grande, maestra feminista, decía, Dios irá a cambiar. Nosotras mujeres cambiaremos tanto el mundo que Él no tendrá más espacio, no habrá más espacio para Dios. ¿Qué dice Mary Daly? Una feminista escritora americana en 1940. Si Dios es macho, entonces el macho es Dios. El patriarca divino castra a las mujeres, mientras tanto él fuera autorizado a vivir en la imaginación humana. Entonces, ¿cómo puede ser cristiana y feminista al mismo tiempo? Si el feminismo está en contra de Dios, encuentra la vida, encuentra la modestia, encuentra la familia, encuentra la heterosexualidad. Todas esas cosas que bien se quitaron solo un ratito, ¿tá? Para leer las escrituras o el catecismo, vaya a ver que son incompatibles. Si una feminista se dice ser cristiana, entonces uno no leyó el catecismo, las escrituras, o no leyó su propia ideología, su propia bibliografía feminista. Es un problema, es un tema. Bien, eso es solo se empezó en 1405 con Christine de Pizan satirizando a Santo Agustín, y así es como estamos hoy. A ver, eso es muy importante. Entonces pido para quien quiera que puedan sacar fotos, ¿está bien? Estudiar en casa después. Hablemos del ciclo de poder globalista. Eso sirve para cualquier movimiento de izquierda, porque los movimientos de izquierda están todos juntos, no son separados. El movimiento de género, del aborto, feminista, por la droga, están todos juntos, son brazos, son como ¿cómo se llama el animal que tiene muchos brazos? ¿Pulvo? Eso, está bien. Este animal, este individuo marítimo, tiene muchos brazos y se pasa lo mismo con los globalistas. Y podemos empezar con las influenciadoras. ¿Quién son la clase influenciadora? Son las artistas, cantantes, actrices, periodistas, modelos, youtubers, blogueras. Dame un ejemplo, por favor, de una cantante o youtuber o cualquier cosa que usa el pañuelo verde. Lali Espósito, sí, Jimena Barón y tantas otras. Entonces son muy famosas, influencian una
generación toda de jovencitas que quieren ser como ellas. Entonces, bien, las mayores influenciadoras argentinas suman juntas más de 10 millones de seguidores en Instagram. ¿Cuánto es la población de la Argentina? 44 millones. Entonces es una preocupación de que 25% de la población está siguiendo influenciadoras verdes. Entonces, ¿cuál es el trabajo de las influenciadoras? Influenciar y decir, yo soy valiente, yo soy empoderada, yo soy independiente, soy una mujer de suceso. Y las jovencitas quieren ser como ellas, tener suceso, ser empoderadas, y ellas influencian la clase de activistas. ¿Quiénes son las activistas? Unas chicas un poco tontas como yo. Entonces, estas chicas que quieren ser empoderadas, independientes, ayudar al mundo, cambiar el mundo, es compuesta esta clase de la mayoría, la mayoría de jovencitas que muchas veces sufrieron de verdad violación, cualquier tipo de molestia sexual, y quieren justicia, venganza, o que empiezan ahora a tener una percepción de la realidad, de cómo se funciona el mundo, y quieren cambiar el mundo, tienen ganas de mudar el mundo, de cambiar el mundo, pero no saben cómo hacer. Entonces los movimientos de izquierda las notan y las captan y dicen, hola, ¿qué tal? Yo soy del partido de izquierda, soy del movimiento de un colectivo feminista, ¿quiere ser parte? Uy, ¿quiere ser parte? ¿Están escuchando? No. Uy, entonces creo que las feministas están sabotando el evento ya. Sí, sí, bien. Uy, es que a mí me gusta más esto. Ya. Entonces, bien. Los movimientos que están organizados de izquierda las captan y las usan como marioneta política. Las ponen en la calle, distribuyen dinero, distribuyen pañuelo verde, hacen los gritos y todo eso. Y ellas creen de verdad, así como yo creía que estaban cambiando el mundo de la mujer. Pero de verdad, ¿cuántas mujeres estas chicas escritas en su espalda, puta y abortera, o que ponen el pañuelito verde en su cuello? ¿Cuántas mujeres ellas están sacando de una situación de violencia, de exploración, de desempleo, de opresión de verdad? Ni una. Por eso se llama Ni Una Menos. Sí. Bien, ni una menos en trabajo, asignado, sin estudio. Y bien, estas activistas salen a la calle protestar, presionar la clase política. Fíjate, mucha atención ahora. La clase política está dividida en dos partes. La primera parte es la parte que podemos decir que es pública, que son primero los legisladores, los intendentes, concejales, gobernadores, todo, el presidente, en fin, los diputados, senadores, de todo. Sabemos muy bien que el pueblo presiona, ellos presentan proyecto de ley, quitan proyecto de ley, quitan ley, aprueban ley. Ellos que hacen eso, los legisladores. Entonces, ellas presionan a los legisladores, que también sufren presión de otros grupos, que son los organismos internacionales, que podemos decir que son públicos y privados también. Los organismos internacionales que son públicos, podemos citar la ONU, podemos citar el Fondo Monetario Internacional, que ha hecho Macri de esclavo, y tantos otros, la OMS, Organización Mundial de la Salud, que hacen injerencia bajo nuestras naciones para implantar el sistema que quieren. También podemos citar las organizaciones internacionales que son privadas. No lo sé qué hay en este micrófono, pero bien, puede ser una armadilla feminista, no lo sé. Hay las organizaciones internacionales
privadas, que es, por ejemplo, la IPPF, que es la multinacional del aborto, que está al servicio de la mayor industria del aborto del mundo, que es la Planned Parenthood. En Estados Unidos, la mayor industria de aborto de todo el mundo, que tiene tantas y tantas clínicas de aborto alrededor del mundo. Por ejemplo, se quiere legalizar el aborto en Argentina. Se quiere legalizar el aborto en Argentina, pero falta un poco de ayuda para hacer eso. ¿De dónde vamos a quitar esta ayuda? Bien, primero los influenciadores influencian los activistas que presionan los políticos. Entonces, es una cuestión básica de economía. El Planned Parenthood es un negocio, es una empresa que tiene 46.000 sucursales alrededor del mundo. Para tener una idea, McDonald's tiene 33.000. En cada esquina que vamos hay un McDonald's. Imagina que hay 25% más de clínica de aborto en el mundo que de restaurante de McDonald's. Entonces, ¿se quiere legalizar el aborto en Latinoamérica? Tiene que investir dinero. Toda empresa, cuando queremos abrir una empresa, primero investimos dinero y después tenemos el logro. Entonces, bien, la Planned Parenthood pone dinero para pagar a algunas personas, para influenciar a algunos activistas, para que puedan presionar los legisladores. Y hace eso a través de pagamiento en dólares. En Brasil, por ejemplo, en los últimos 12 años, la Fundación MacArthur ha investido más de 37 millones de dólares en grupos feministas. Algunos de ellos también están en Argentina, como por ejemplo las católicas por el derecho de decidir, que nada tiene que ver con católicas, de verdad, son más por satánicas por el derecho de decidir, pero también. Sara, te cambio el micrófono y te dejo este prendido por si llega a fallar. Gracias. Entonces, bien, ¿están escuchando bien o no? Más o menos, ¿ya está? ¿No? Siempre así, la tecnología me odia. 1, 2, ¿no? Entonces, me quedo parada, no hay problema. Este es lo que tengo, lo que merezco después de rechazar este. Ahora lo necesito también. Entonces, bien, volviendo acá, tenemos estas instituciones como la Planned Parenthood, quiere legalizar el aborto. Entonces necesita pagar las influenciadoras para influenciar las activistas para presionar el gobierno. Entonces así es el ciclo de poder. Y además vemos el ejemplo perfecto que se dio en Argentina. Macri se eligió con una propuesta liberal conservadora, decía que era provida, que el tema del aborto, no, Dios me libre, no vaya a ser discutido. En una conferencia para varios obispos en Tucumán, Macri dice que no, te los prometo, en su campaña electoral, no voy a hablar sobre el aborto, el tema no va a ser tratado. Claro, con esta tremenda crisis en Argentina, el Fondo Monetario Internacional, bien, Macri quiere dinero para solucionar la crisis, entonces tiene que legalizar el aborto. ¿Cómo un presidente como eso, cómo Macri hizo toda su campaña y ha prometido para todos ustedes que no trataría del aborto, y 6 meses después los traicionó a todos? La única cosa que puedo decir es que es un tremendo cobarde. Y no tuvo cojones para luchar contra una minoría de pañuelo verde. Y bien, así que se funciona el ciclo de poder. Entonces vemos algunos ejemplos ahora que, como decía,
todas estas mujeres famosas tienen más de 10 millones de seguidores juntas en su Instagram. Eso es muy, muy complicado, es un problema. Yo estoy acá. Están se preguntando, ¿por qué Sara está acá? Ya no quieren más legalizar el aborto. ¿De verdad? Porque cuando yo estaba en el aeropuerto, veniendo de Río de Janeiro para acá, en la fila, yo tomé fotos, una pena que una lástima que no pude incluir en mi presentación. Había en la fila más de 10 chicas diferentes con pañuelo verde en su mochila, en Brasil, veniendo de Brasil. Son argentinas, pero estaban en Río, no sé qué haciendo. Y el más curioso es que no estaban juntas. Algunas sí, pero la mayoría sola viajando, que demuestra que ellas continúan la lucha. El más triste, yo no vi en la fila del aeropuerto en Brasil ni una persona de pañuelo celeste, solo yo, que no soy argentina. No es mi obligación luchar por la legislación argentina, pero estoy haciendo. ¿Y por qué estoy haciendo? Y los argentinos no. ¿Piensan que ya ganaron? No. ¡Ánimo! Hay mucho que hacer. Yo lo sé, que durante la campaña por la vida, muchísimos artistas, periodistas también pusieron el pañuelo celeste, pero es importante que continúen poniendo y continúen influenciando una generación que ahora está por la vida, porque 10 millones en serio es muchas personas. Necesitamos continuar invitando y presionando estas entidades a continuar luchando por la vida. A ver. Vamos a hablar un poquito de la vida de las mayores feministas de la historia. Bien, comenzamos con Simone de Beauvoir. Levanta la mano, ¿quién ya escuchó hablar sobre Simone de Beauvoir? Casi todo, la mayoría. ¿Sabes qué? En Buenos Aires todos los años hay una feria de libros, una feria nacional de libros, muy grande, gigantesca. El año pasado fue el libro más vendido de la feria. Este libro, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, bien, es un poco complejo, tiene más o menos 800 páginas. Les pregunto, ¿todas leyeron que está escrito en las 800 páginas? Yo creo que no. Yo misma, cuando era feminista, no leí solo una página. Leí ahora, después de vieja. Y bien, Simone de Beauvoir, ¿qué hacía ella? En 1949 escribe El segundo sexo, que claro, tiene una frase muy bonita, muy exponente del movimiento feminista, que es, ay, no lo sé en español. No se nace mujer, se hace. Está bien. No se nace mujer, se hace. Perfecto, todos los entendieron. Después alguien me tome nota, por favor. Yo solo sé en portugués e inglés. Y bien, hay una otra frase que nadie habla en ese libro, que es: el cuerpo es una situación. También después se convertiría en la lucha por la ideología de género. El cuerpo es una situación. La vida de Simone de Beauvoir se dedicaba, era tremendamente enamorada por un hombre. Sartre, bien, como ella le gustaba lavar los pantalones de Sartre, hacer su desayuno, pero no, es la madre de la feminista. Pero que no te cuentan de Simone de Beauvoir es que durante la ocupación nazista en Francia, ella no estuvo en contra, incluso ha trabajado en una radio en favor de los nazis. Por eso nosotros las llamamos de feminazi. Ese es el origen. Nada tiene que ver con intolerancia de nuestra parte. También no te cuenten que Simone de Beauvoir durante 20 años captó sus alumnas amenazando a ellas, porque era maestra de filosofía,
las obligaba a tener relaciones sexuales con ella y con Sartre, solo para satisfacer la sexualidad de Sartre. Era una pedófila que no seducía, pero obligaba a sus alumnas, las amenazaba diciendo que darían notas bajas en la escuela si no tuviesen y manteniesen sexo con su marido Sartre. Eso no te cuentan las feministas. Esa es la madre del feminismo, una pedófila, una nazista, una criminal. No te cuentan, ay, cómo era pobre Frida Kahlo. Todas las jovencitas argentinas, brasileñas, con tatuajes, con mochilas, con dibujos de Frida Kahlo. Como si Frida Kahlo fuese la mayor, no lo sé, la mayor imagen de feminista empoderada. ¿Qué hizo Frida Kahlo durante toda su vida? Sufrió por amor. Enamorada de un pintor llamado Diego Rivera, tremendamente feo, una tragedia, se parece a un sapo. Enamorada por Diego Rivera, Frida Kahlo durante toda su vida sufrió por amor. No te cuenta la feminista que el sueño de Frida era ser mamá, pero no podía, porque durante su adolescencia sufrió un accidente de colectivo donde se perforó sus entrañas, incluso su útero, y no podía ser mamá, pero era su sueño. Retrató eso en muchísimas de sus pinturas y gravuras. No te cuentan la feminista que ella lloraba escandalosamente cuando Diego Rivera la traicionaba con sus amigas, incluso con su propia hermana la traicionó. Y los hijos que Frida gustaría de tener de Diego, quien tuvo fue su hermana. ¡Qué empoderada fue Frida Kahlo! Valerie Solanas, la tercera, un exponente del feminismo lesbiano, fue violada por su padre y fue a vivir con su abuelo. Fue violada por su abuelo y fue a vivir en la calle. Conoció la prostitución y desarrolló un odio de los hombres. Claro, se convirtió en lesbiana para sentirse más segura y cuando salió de la prostitución se dedicaba a hacer obras teatrales. Así conoció a un homosexual que se fue su mejor amigo, llamado Andy Warhol, y un día, cuando Solanas empezó a ganar mucho dinero con las obras teatrales, su amigo Andy Warhol la robó su obra prima, la vendió y se quedó muchísimo famoso y millonario robando el trabajo de Valerie Solanas. Solanas compró un arma de fuego, intentó contra su vida y pasó toda su vida en el cárcel. Qué bonita historia de empoderamiento y virtudes. Esos son los íconos feministas. Le pregunto, una pedófila, nazista, criminal, una otra mujer bajo un relacionamiento abusivo y destructivo y otra enferma psicológicamente porque toda su vida fue violada, escribió que los hombres son cojos emocionales. Esos son los íconos feministas. Pregunta a una de ellas, ¿se conocen la historia? No conocen, porque así como el libro El Segundo Sexo es un libro decorativo, es para sacar fotos y poner en su Instagram y decir, uy, qué bueno, soy feminista, pero no conocen su propia historia. Si hay hoy acá, me voy escuchando ahora, si hay alguna feminista acá, te pido por el amor de Dios, estudie tu propia doctrina, porque hoy es muy bonito decir yo soy feminista, pero si hago una pregunta básica sobre la bibliografía de tu doctrina, no sabe me contestar. ¿Por qué? Porque las chicas hoy no están más empeñadas en aprender, ellas quieren reivindicar, quieren alguna cosa, son como rebeldes sin ni una causa. Tenemos incluso algunas técnicas. Yo, por ejemplo, cuando me fui a Ucrania, sí, yo me fui a Ucrania, te cuento ahora un poquito de mi testimonio. Yo, después de sufrir la violación
estaba bajo una tremenda depresión, con síndrome del pánico, con todo. Era muy malo, de verdad. Sentía un dolor todos los días, platicaba la automutilación, me cortaba, hasta que un día conocí el movimiento feminista a través de una foto magnífica. Era una chica, la mujer más hermosa que ya vi en mi vida, tremenda. Yo me identificaba mucho con ella, primero porque era muy joven, era flaquita, yo era flaquita también, estoy contando con sus oraciones que voy a volver a hacer, gracias. Entonces yo me identificaba muchísimo con ella. Ella estaba siendo golpeada por la policía, pero en la foto no estaba haciendo una cara de dolor, de sufrimiento, nada. Al revés, estaba haciendo una cara de enfrentamiento, de coraje, de valentía. Listo. 5 segundos fue el tiempo suficiente de mirar a la foto y me convertir en una feminista. Quería luchar de vuelta. Encuentra todos los hombres que habían hecho malo y nunca más en mi vida yo iría a permitir que un hombre me oprimiese, me golpease, me pelease o hiciese cualquier tipo de intento contra mi vida. Yo mandé para ellas un correo y diciendo que, por el amor de Dios, en Brasil es el 4º país del mundo donde más se violan niñas. Es el 5º país donde más hay exploración y turismo sexual de mujeres. Es el peor país de Latinoamérica para nacer niña. Yo quería mudar el contexto de la mujer en Brasil, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces estos movimientos me captaron, así como están haciendo con las jovencitas hoy. El movimiento Femen me contestó el correo me invitando para ir a Ucrania y me mandó dinero suficiente para ir. Yo me fui y durante 30 días yo fui entrenada y mucho bien entrenada por agentes de la ex Unión Soviética que me enseñaron muchas cosas, de entre ellas técnicas de cómo cambiar el sentimiento de la opinión pública. Por ejemplo, toda vez, cuando ya me volví a Brasil, toda vez que nos poníamos desnudas en la calle, claro, desnudas porque nuestro cuerpo ya no nos pertenece más, pertenece a una revolución. Pero ¿sabe qué revolución? Sí, somos incumbidas de hacer una nueva revolución. Somos designadas como soldados de esta revolución. No somos militantes, somos militares. Somos ordenadas, disciplinadas, seguimos orden de las mayores y nos dicen siempre que somos las responsables por instituir un mundo mejor para todas las minorías. Un mundo donde no hay machismo, donde no hay homofobia, donde no hay desigualdad social, donde no hay racismo. Un mundo perfecto, donde de verdad se llama revolución comunista, pero no se puede hablar este término que es muy feo y muy poco atractivo para los jóvenes. Entonces se dice democracia, justicia social. Eso es más atractivo. Entonces somos soldadas de esta revolución. Este es nuestro deber. Somos enseñadas a pasar arriba de todo cualquier valor moral para llegar a nuestro objetivo final de la revolución. Sea la dignidad de la persona humana, nuestra integridad física. Somos autorizadas a mentir, manipular, robar, matar, torturar, que fuera necesario. Solo que estamos en una guerra, no es más armada. Es armada, pero no con armas de fuego, ahora con armas ideológicas. Entonces cambiamos la opinión de la sociedad civil muy fácilmente. Cuando nos quedamos desnudas en la calle, desnudas porque nuestro cuerpo es un instrumento, un mero instrumento de la revolución, no nuestro cuerpo, y la policía llegaba, nos poníamos a hacer fotos como de fuerza, en contra de la policía, de fuerza, de imponencia, porque las fotos con los periodistas se quedaban muy buenas. Y cuando se tratase de una semana, por ejemplo, donde hubo una cosa muy triste con el mundo de la mujer, un asesinato de mujer, una violación, una noticia que cambió los sentimientos de la persona. Entonces, cuando la policía llegaba, nos poníamos a gritar y llorábamos, nos debatíamos en el piso, porque las fotos se quedaban maravillosas. Se daba la impresión que la policía estaba nos golpeando. Mismo que ellos, pobres, no hacían nada. Siempre quedaban 20 minutos pidiendo, señorita, por favor, pónete las ropas. No quiero conducirte para la comisaría, por favor.
estábamos autorizadas a mentir y decir que la policía nos maltrató, nos golpeó, nos violó, nos amenazó. Eso todo previamente arreglado con la prensa también. Dábamos la exclusividad para los fotoperiodistas cubrir nuestro protesto, firmábamos un contratito diciendo que bien, entonces eso va a vehicular y compartir con los medios de comunicación la foto que se da la impresión que estamos golpeando. Entonces bien, estas son algunas técnicas que aprendí en Ucrania y así se hace en la feminista también, porque podemos mirar alguna de estas fotos donde se dice violencia contra activistas por el aborto, preocupación ante la violencia creciente contra quienes adhieren al aborto legal. De verdad, nosotros, cristianos, vamos a salir a la calle matando las personas de pañuelo verde, ¿en serio? Vemos ahora, por favor, el primer video. Si este es el momento que se falla, probable que se falle una vez más y después cuando estuviéramos quasi desistiendo, ahí sí se va. Normal. La primera falla, la segunda falla. No. La federal aquí en la pelea y se pone con el rostro cubierto, un muchacho con la bandera papal que se planta aquí frente a la catedral, los empujones, los insultos. Han tirado un pequeño gas. Sí, lo he hecho, ya que fuimos nosotros. Bien, yo les pregunto, ¿quién son las verdaderas violentas? Bien, hablemos un poquito de las verdaderas cifras. No. Sí. La 18. Se prepara que después de esta pantalla se va el video 2, ¿está bien? Hablemos de las verdaderas cifras. La primera sugerencia que doy es saber cuál es la fuente de las estadísticas que están viendo. Vamos a hablar un poquito de la verdad. En Argentina, durante 2017, estos datos que voy a leer son de la Secretaría Oficial de Salud, de la Secretaría Nacional de la Salud Argentina. 2017 murieron 166.731 mujeres en Argentina. Y las primeras causas de muerte de la mujer fueron 48.690 mujeres por enfermedades del sistema circulatorio, 34.253 por enfermedades del sistema respiratorio, 31.532 por tumores, por cáncer,
7.047 por enfermedades infecciosas y 6.822 por enfermedades del sistema urinario. Bien, no, la muerte por aborto no está en las primeras causas de muerte por mujer. ¿Por qué entonces las feministas están saliendo a la calle y diciendo, ay, por Dios, tenemos que salvar todas las mujeres, están muriendo, las argentinas están muriendo por aborto clandestino, las ricas están abortando en Uruguay, en clínicas mucho organizadas, pero las pobres están haciendo el aborto clandestino, están muriendo, necesitamos salvar a la mujer. Eso desespera a las personas. Se da la impresión que de verdad las mujeres están muriendo, que es un problema de salud, un problema de gestión pública. Pero, a ver, la Secretaría Nacional de Salud nos dicen que murieron en edad fértil 10.676 mujeres. Bien. ¿Sabe cuántas mujeres murieron en Argentina en 2017 por aborto? En 2017 no, 19. 19 mujeres. Eso yo saqué de la Secretaría de la Salud. En 2017 se murieron 19. En 19 no hay una división entre mujeres que murieron de aborto provocado o aborto espontáneo o cualquier otra causa. Entonces vamos a ser buenas y decir que 10 murieron de aborto provocado, la mitad, uno más que la mitad. Entonces, mientras tanto están muriendo 40.000 mujeres, por Dios, están muriendo 50.000 mujeres por enfermedades del sistema circulatorio y 10 por aborto provocado. Sí es una cuestión de democracia, de justicia social. ¿Por qué diablos las pañuelos verdes no están saliendo a la calle, ya que están luchando por salud pública, pedir por más presupuesto en la salud y los problemas de enfermedades del sistema respiratorio, de cáncer, de nada? Porque no hay instituciones y organismos internacionales que las paguen para hacer esto. El segundo video, por favor. La primera falla. Perfecto. Aparte de un lugar público, o sea, el único hospital y el lugar público que tenemos. O sea, ¿cómo pueden llegar a ser si ellos están relacionados? Si lo hacen en un hospital privado o un hospital, o sea, seguro. Pero yo digo, me pregunto yo si es seguro que mis hijos son. Sé seguro porque mi hija se murió. No existe aborto seguro, no hay aborto seguro. Yo soy la prueba viva de que no hay aborto seguro. Con 22 años, ya la mayor líder feminista en Brasil, yo me quedé embarazada. Mi pareja me dejó. Yo estaba sola, desesperada, y todas mis amigas me decían, Sara, por el amor de Dios, eres la feminista más famosa de Brasil y necesitas hacer un aborto. Así va a tener más experiencia empírica para defender su legalización en los medios de comunicación que participa. Además, eso que está en tu vientre no es un ser humano, no es un bebito, no es una persona. Es solo un coágulo de sangre, una bolsita de células. Me regalaron con 4 pastillas de misoprostol.
la droga que es usada legalmente y ilegalmente para hacer el aborto en toda Latinoamérica. Desde la frontera de México con Estados Unidos hasta la última ciudad en Tierra del Fuego en Argentina se usa el misoprostol. Me dijeron que se trataba de empoderamiento, de fuerza, pero nunca me dicho que para hacer un aborto, para tener un aborto, tiene que parir tu hijo después de horas y horas y horas interminables de trabajo, de parto. Tiene que ser parir el hijo. La única diferencia es que no va a parir un hijo vivo, solo un hijo muerto, o peor, pedazos de hijo. Y después de tantas horas de dolor, de trabajo, de parto, para mirar en el fondo del inodoro y no ver una bolsita de células, un maldito coágulo de sangre, pero ver en el fondo del inodoro mi hijo. Mucho se habla sobre interrupción voluntaria del embarazo. Mentira. No hay voluntaria, porque ni una madre le gusta la idea de matar a su hijo. Nosotras, mujeres que recurrimos o pensamos en recurrir al aborto, todas las mujeres que están escuchando ahora, todas saben, cuando pensamos que estamos embarazadas, solo pensamos, primero pensamos, ¿y ahora? Dios mío, ¿dónde está mi pareja? ¿Qué voy a hacer? Y en la escuela, y la universidad, puedo criar, tengo dinero, mis padres van a me ayudar, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y después de pensar en todo, después, solo después de no encontrar una opción, se piensa en el aborto. Conclusión, el aborto no es una opción para la mujer, es la pura formalizada falta de opción para la mujer. Y todos los legisladores que proponen el aborto como una solución del problema de la mujer son perezosos, irresponsables. Porque la mujer que es violada hace un aborto, vuelve a una casa donde se continúa a ser violada. La mujer que está desempleada, no tiene cómo criar el hijo, hace el aborto y continúa a estar desempleada. La mujer que sufre violencia va a hacer el aborto y continúa sufriendo violencia. Entonces, ¿qué diablos de legisladores tiene en Argentina que quiere solucionar el problema de la mujer legalizando el aborto? No es una interrupción, porque se interrumpe una película, se presiona el botón de play, de pause, pero en un embarazo no hay un botón donde se puede presionar cuando no quiere y después se presiona cuando quiere tener de vuelta. No hay. El único botón que yo tuve, gracias a la feminista, gracias a mi irresponsabilidad y falta de conocimiento, fue el botón del flash del inodoro, que quitó mitad de mi vida cuando se fue mi hijo. Esa es la realidad del aborto. La realidad que 10 días después que el empoderamiento me dio el aborto, el hecho de que me desperté en el medio de la noche, sangrando, teniendo una hemorragia terrible, con mi barriga hinchada, y llamé a todas las feministas, mis amigas, 7, 8, 9, pidiendo ayuda para me recorrer hasta el hospital. Esperé por 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Cuántas feministas me ayudaron? De nuevo, ni una. Ni una, y es por eso que se llama Ni Una Menos, porque no ayuda a nadie, no ayuda a ni una mujer. La única persona que me recorrió fue un hombre cristiano que me recorrió hasta el hospital, donde yo quedé internada por 6 días, recibí transfusiones de sangre, 2 noticias. Una de mis trompas uterinas tuvieron que quitar porque estaba podre. La segunda, un atestado de infertilidad. Nunca más en mi vida yo podría tener otros hijos. ¿Qué más de empoderamiento me dio el aborto? ¿Qué más? El hecho de 6 meses de síndrome post-aborto, yo escuchaba lloro de bebé donde no había bebé. Moría, quería morir, pensaba en suicidio. Gracias a Dios, 6 meses de sufrimiento, yo me quedé embarazada nuevamente. Y muchos de Españuelo Verde piensan que me ofende cuando dicen que mi hijo, cuando llamo a mi hijo de error médico, pero yo inflo mi pecho y digo, es un milagro de Dios, no un error médico. Gracias. Podemos ver ahora cómo vive una feminista en Argentina. Esta es Victoria Donda. Esta es Victoria Donda. ¿Cómo
vive una feminista de verdad en Argentina? Mira vos, qué lindo. Mira, como mira enamorada para este macho violador, blanco, cisgénero, heterosexual. Y se casó de blanco. El matrimonio. Se casó de blanco con una buena conservadora. Mira, ¿cómo se llama eso? Familia natural. Una mamá, un papá y un hijito maravilloso está bajo el patriarcado, Victoria Donda, ¿sí? Mira cómo le quiere muchísimo la maternidad, mismo que para hacer propaganda y polémica con tu hijita, ¿está bien? Mira, así es como vive, una feminista de verdad. Y las chicas que están bajo esa ideología viven como Kayla Jones, que murió. Los pregunto, para las panuelo ver, ¿cuántas Kayla Jones más van a morir solo por un capricho feminista? Basta. La verdad que basta. Así definimos el feminismo, el movimiento feminista de verdad. Podemos definir como un movimiento social, cultural y académico de base totalitaria, porque ya vimos que se pasa con las personas que no están de acuerdo, son rechazadas. Que financiada por hombres multimillonarios como George Soros, por ejemplo, que también es dueño de la IPPF, de toda Planned Parenthood, que financiadas por hombres millonarios exploran. Yo estoy haciendo una posición muy fea. Que explora mujeres yo usé el Google, perdón. Afectadas psicológicamente, enfermas psicológicamente o que son ignorantes y las transforma en marioneta política para usarlas para enriquecer más y perpetuar sus generaciones en el poder. Las feministas piensan que son grandes socialistas luchando en la calle, pero son marionetas de grandes capitalistas. Y esa es la verdad. Y mire, yo estoy, ya termino, ya me dan 2 minutitos más. Es que están tan lindos que me gusta mirarlos. Ese era yo. Acá pueden ver 2 ganchos presos en mi espalda por mi piel. Eso dolió muchísimo, casi que un dolor de parto. ¿Por qué yo estaba haciendo eso? Porque mi cuerpo estaba al servicio de la revolución. Yo soy gay, acá estoy besando a otra mujer vestida, disfrazada de Jesucristo en la iglesia en Brasil. ¿Por qué hacía eso? ¿Cuántas mujeres yo salvé haciendo eso? Ni una, ni una. Así es el movimiento feminista, no salva ni una mujer. Esa soy yo ahora. Yo en Brasil, soy parte de la pastoral de la vida. Estas son mis embarazadas. Esta es mi bolsita de célula preferida y lo quiero muchísimo, el Lucas. Y salvamos las mujeres, las 2 vidas de verdad, porque somos los responsables por convencer a estas mujeres que están procurando el aborto, para decir a ellas que nosotros vamos a dar casa, comida que necesitan para continuar su embarazo. Damos todas las consultas médicas, damos dónde vivir, se pueden vivir con nosotros hasta 1000 días, pero nunca se quedan 1000 días. ¿Por qué? Porque damos cursos de emprendedorismo, curso de inglés, curso de maquillaje en peluquería, de uña. Tenemos guarderías para poner tus hijitos, para poder trabajar, estar en el mercado de trabajo. Reconstruimos su vida. Acá, nuestro presidente Bolsonaro, que me dio la gracia de Dios y confió en mí una misión, después de 4 años de que todo se pasó, estudiando muchísimo, Bolsonaro me dio la gracia de Dios de trabajar en su gobierno y hoy yo soy coordinadora nacional de políticas para maternidad. Yo, Sara Winter, soy la responsable. Gracias. Yo soy la responsable por desarrollar políticas públicas de derechos humanos para nuestras embarazadas y nuestros bebitos. Esta coordinación no existía
en los otros gobiernos. La Secretaría de la Mujer y el Ministerio de Derechos Humanos, así como en Argentina, estaba a servicio de los globalistas solo para legalizar el aborto y la revolución sexual. Dentro de los trabajos que estoy haciendo en Brasil, todo este proyecto pro vida hecho por la base de la Iglesia ahora está haciendo política pública. Nuestro gobierno ahora está en favor de la vida, está por la vida, está al servicio de la vida. El otro, quitamos de todo el gobierno junto con el ministro de la Educación todo el material de ideología de género. Son nuevos tiempos en Brasil. Y yo creo que Argentina merece un Bolsonaro argentino también. Y rezo todos los días para que alguien se levante y sea, porque Bolsonaro en Brasil es un enviado de Dios, no es por menos que no se llama Jair Bolsonaro, se llama Jair Mesías Bolsonaro, porque está resgatando, así como el Mesías, todos los valores cristianos dentro de la política. Y yo rezo todos los días para que alguien se levante en Argentina. Este año es un año muy importante de elección, para que ustedes saben elegir correctamente, para que alguien se levante y diga, yo soy el Bolsonaro argentino, yo soy la persona que voy a traer de vuelta los valores. Y acá, mi hijito, el amor y la luz de mi vida, que yo quiero todos los días, se llama Héctor y me da fuerza todos los días para continuar. Yo pido también que recen muchísimo para todas las feministas, porque la mayoría no conocen, no tienen idea de qué es toda esta ideología que yo tuve el placer de presentar hoy para ustedes. Incluso muchas sufrieron muchísimo, muchas sufren, así como yo sufría, y no saben otro camino. Entonces, ¿quiere una sugerencia para quitar del feminismo? Una amiga, una novia, una hija, le pregunta, ¿te quiere la mujer? ¿Te quiere el mundo de la mujer? ¿Le gustan las mujeres? Sí. ¿Cuántas mujeres en esta última semana usted ha ayudado? La respuesta va a ser ni una, como siempre. Entonces presente el movimiento pro vida y diga, no es necesario ser pro vida, no es necesario ser cristiana, pero es necesario tener manos, porque pechos en la calle, pañuelo en el cuello, ya estudiamos que no soluciona el problema de la mujer. Lo que soluciona el problema de la mujer es políticas públicas inteligentes, amor y caridad. Por último, pido para exhibir el último video. Que se apague la luz, por favor, para que todos puedan ver. Gracias. Y ahora el último video. Falha 1. No va a haber un veto, eso ya está definido por el presidente. La importancia de dar un debate republicano implica respetar el resultado de ese acuerdo y no por supuesto, no vetar la ley. No va a haber veto, la sociedad está representada por diputados y por los senadores.
los senadores en la nación a pedir por favor que no maten a los chicos. Todas las veces que veo este video, yo me pongo muchísimo a llorar, porque me acuerdo que estaba en mi casa cuando me di cuenta de que estaba por legalizar el aborto en Argentina, y ¿sabes? Nos odiamos muchísimo en el fútbol, pero yo no podría dejar que se matasen mis hermanitas a mi lado y no hacer nada. Entonces me acuerdo que pedí muchísimo a Dios para me dar fuerza. Pedí a mi mamá que se quedase con mi hijo, me puso de rodillas en el piso y dice: Dios, úsame como tú quieres. Donde me llamaren yo me voy, pero dame fuerzas. Y yo me orgullo muchísimo de tener venido a Argentina. Y yo hice una gira muy loca. Yo me fui en 15 días en 19 ciudades, casi morí. Yo estaba junto, éramos todos luchando. Chinga Brandolina, Agustín Laje, Amparo Medina, Patricia Sandoval y yo haciendo giras malucas, locas por toda Argentina en diferentes ciudades. Y por Dios, yo me acuerdo que sufrí muchísimo por el frío, que ya era casi agosto. Yo soy de Río, tenemos un invierno de 35 grados. Yo me acuerdo que sufrí muchísimo, no había tiempo para comer, no había tiempo para dormir, no había tiempo para bañarme. Yo ya tenía olor de feminista de nuevo, era muy incómodo y era terrible, era terrible. Además, ustedes, en cada ciudad en que yo iba, ustedes me daban las malditas empanadas que nunca más en mi vida quiero ver. Ya no podía más, no dormía. De 15 días, solo 2 yo dormía en cama, todos los otros en colectivos, en auto, todo que tenía ruedas, pero en cama solo 2 días. El esfuerzo que mi cuerpo hacía era demasiado. Un día ya en Mendoza, ya estaba en Mendoza, era la última ciudad. Ya no podía aguantar más, tenía un dolor de cabeza extremo, me dolía de más, me dolía tanto que yo tenía certeza absoluta que estaba teniendo una ACV. No es broma, yo pensaba de verdad que estaba teniendo una ACV. No comía, no dormía, dormía como 1 o 2 horas por día, no dormía, no podía, no había tiempo para dormir. Yo me acuerdo, pedí a Dios un poquito más de fuerza porque había 1,600 alumnos me esperando para una charla a las 9 de la mañana. Yo pedí muchísimo a Dios: por favor, Señor, por favor, dame solo 2 horas más después que yo me muera, pero 2 horas más, por favor. Yo lo suplico. 1,600 personas en la calle hace mucha diferencia para salvar la vida de los bebitos argentinos. Por favor, no deje que nada se pase conmigo. Yo solo le pido 2 horas más. Yo me fui, lloraba todo el tiempo. Pienso que los alumnos pensaban que yo estaba emocionada, pero era el dolor de cabeza que estaba demasiado fuerte. Pero después me volví a Brasil y el día 8 de agosto
a las 4:30 de la mañana, mientras yo rezaba los rosarios y miraba para mi hijo, mi teléfono empezó a tocar, a llamar. Y finalmente, después de tanto esfuerzo, Dios se hizo justo, porque la vida venció en Argentina. Y gracias a ustedes, y les pido mucho que no desistan, no tengan miedo, porque muchas veces nosotros que somos cristianos travestimos nuestra cobardía de prudencia. Ay, no vamos a hacer eso que es imprudente, eso también creen. No, basta de cobardía. Nos fuimos una vez para la calle, podemos ir mucho más y debemos ir mucho más. Confío en ustedes, no hay razón para temer. Hasta San Miguel Arcángel sacó su espada en contra de los demonios. La Virgen María pisó en la cabeza de la serpiente. ¿Y hasta cuándo vamos a dejar que pise en nuestra cabeza? Basta. Ha llegado la hora de hacer. Ha llegado la hora de hacer una nueva revolución cristiana, una revolución por la vida y por la familia. Cuento de verdad con todos ustedes para esta revolución. Muchísimas gracias. Gracias.